Hola amigos, hoy quería hablarles de uno de los lugares con más fósiles del mundo, pero antes que nada agradecerle a Ricardo Pereira que permanentemente ayuda al canal. Muchas gracias Ricardo por tu colaboración y apoyo. Seguro que en algún momento habrán visto alguna imagen como estas que les estoy mostrando, una persona que camina cerca del mar, se detiene, se agacha y recoge una piedra gris mate del tamaño de un pomelo. Con la facilidad de la práctica la golpea bruscamente y la piedra se parte en dos para revelar la espiral perfecta de un amonite de 190 millones de años incrustado en su interior. Hace unos 200 millones de años, esta costa estaba completamente sumergida por un mar tropical. El área estaba entonces alrededor de la latitud de Marruecos y su agua cálida sustentaba un rico ecosistema marino lleno de todo, desde amonites, moluscos marinos con un caparazón enrollado protector, hasta feroces reptiles de 10 metros de largo. Con el tiempo, el mar retrocedió y la placa tectónica sobre la que se asienta Inglaterra se desplazó hacia el norte, pero las rocas sedimentarias y la arcilla que formaban el antiguo lecho marino permanecieron intactas. Con cada nueva tormenta o marea alta, estas rocas se erosionan lejos de los escarpados acantilados costeros, revelando los espectaculares restos de criaturas que una vez nadaron en el antiguo mar. La costa jurásica se extiende por 155 kilómetros a través de Dorset y Devon del Este. Ha sido patrimonio de la humanidad desde el año 2001 y es reconocida como uno de los lugares de recolección de fósiles más extraordinarios de la Tierra, que ofrece vislumbres de una asombrosa variedad de épocas geológicas. En algunas partes del mundo, todos los fósiles se consideran propiedad del Estado e inclusive donde no es así, las regulaciones pueden dificultar la participación de los coleccionistas aficionados. Pero en la costa jurásica, los fósiles pueden ser revelados un día y destruidos por las fuertes olas o arrastrados al mar al día siguiente, lo que significa que los científicos no pueden esperar a salvar casi nada de ellos. Esto significa que la participación del público en general es clave para garantizar que se recopile la mayor cantidad posible de fósiles para la investigación científica y para la visualización del público. Un código de coleccionistas formaliza la capacidad de la persona promedio para recolectar fósiles y ha contribuido a un aumento masivo del interés en los últimos años, avivado aún más por las redes sociales y por las películas de dinosaurios para el gran público. Lo más importante es que salvemos los fósiles, dicen los coleccionistas. El código de conducta para la recolección de fósiles aclara la propiedad y busca garantizar que los especímenes clave se conserven para la posteridad y que la recolección se haga de manera segura y no destructiva. Los coleccionistas se pueden llevar fósiles pequeños o comunes, pero solamente se pueden quedar con los hallazgos más significativos, denominados fósiles de categoría 1, luego de informarlos. Un coleccionista que quiera vender un fósil de categoría 1 tiene que ofrecerlo a museos antes que a compradores privados y debe informar los detalles de la venta. Cientos de miles de aficionados y profesionales visitan cada año las pedregosas playas de la zona. Hay grupos en las redes sociales que tienen miles de miembros que comparten sus hallazgos y buscan identificar nuevos especímenes, mientras que la inscripción en el programa de paleontología en una universidad cercana se cuadruplicó desde el año 2000. Entre 20 y 30 de los hallazgos resultan ser de interés científico cada año. Los profesionales encuentran muchos, pero también los aficionados, incluso los cazadores de fósiles primerizos. Por ejemplo, este fósil de Pholidophorus, pequeño pero perfectamente conservado, incrustado en un nódulo de piedra caliza en una vitrina pública. Este pez lo encontró una niña de 5 años. Estos fósiles rara vez se encuentran en tan buenas condiciones y el descubrimiento fue noticia en los diarios nacionales. El auge de la recolección ciudadana de fósiles es un homenaje apropiado
a la habitante más famosa de Lyme Regis, Mary Anning. A la edad de 12 años, Anning, con la ayuda de su hermano, descubrió uno de los primeros ictiosaurios del mundo. Este descubrimiento tuvo lugar a principios del siglo XIX, antes de que se acuñara el término dinosaurio. Anning, cuyo papel clave en el desarrollo de la paleontología en el Reino Unido se oscureció en gran medida hasta mucho después de su muerte, recolectó docenas de especímenes científicamente importantes, algunos de los cuales todavía ocupan un lugar de honor en los museos de todo el mundo. Eventualmente los buscadores utilizarán herramientas neumáticas para quitar el exceso de roca y exponer por completo a la antigua criatura que hay adentro. Los más profesionales venden sus hallazgos, organizan giras para aficionados y limpian fósiles para otros coleccionistas. El creciente número de visitantes a la costa jurásica ha dado lugar a una sana competencia. Con tantos coleccionistas recorriendo la playa, los amonites y otros fósiles populares se compran rápidamente, lo que anima a muchos a buscar otros tipos de fósiles nuevos y pasados por alto, como insectos y peces, muchos de los cuales resultan ser nuevos para la ciencia. Cada vez más personas comienzan a ganarse la vida con la recolección de fósiles, vendiendo sus hallazgos a tiendas locales, tiendas de lujo en Londres o coleccionistas privados, o poniéndolos en subasta, donde un ictiosaurio bien conservado se puede vender por cientos de miles de dólares. Sin embargo, para los buscadores, es la emoción de abrir una roca y ver 200 millones de años atrás en el tiempo lo que encuentran motivador. Ver cómo cientos de millones de años después se puede mirar a través de un microscopio y todavía observar los pelos individuales en las alas de alguna mosca prehistórica. Y sobre todo, como nunca dos fósiles son iguales, pensar en lo nuevo que puede aparecer cada día. Bueno amigos, ¿qué les parece este modelo de búsqueda de fósiles que hay en Inglaterra? Cuéntenmelo en los comentarios y si les gustó, los espero de nuevo otro día. Cuídense un montón.